Buenas, mi nombre es Alexis Trujillo Vanegas, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte y de la Educación Física, me encuentro en el 9º semestre y pues acá tengo a mi lado a un docente de Educación Física, el cual vamos a entrevistar sobre dos temas, uno el deporte escolar y dos la iniciación deportiva. Hola. Ya empiezo. Muy buenas noches, mi nombre es Alexander Murillo Cuero. Soy egresado de la Escuela Nacional del Deporte, profesional en deporte y especialización en dirección y gestión deportiva. He trabajado en programas de capacitación para monitores con la Secretaría del Deporte como coordinador y también como monitor en las disciplinas de béisbol, baloncesto, fútbol sala, y actualmente trabajo como docente del Colegio Freinet en el área del voleibol, como electiva y como cátedra para grupos representativos. Profe, aquí va la primera pregunta. ¿Qué es para usted iniciación deportiva? Iniciación deportiva es el proceso mediante el cual se dan las primeras, digámoslo así, pinceladas, y más que pinceladas, es el primer contacto por medio del cual se empieza a llevar al niño, al estudiante, al jugador, a las vivencias motrices dentro de una actividad deportiva definida. Pregunta número 2. ¿Usted considera que la iniciación deportiva está vinculada a un proceso de socialización, a una situación de competición o a una acción didáctica? ¿Y por qué? Los procesos de iniciación deportiva están vinculados a acciones didácticas, porque a través de la iniciación deportiva se debe vincular al niño a aprender destrezas y habilidades para dicha actividad deportiva. ¿Cuál es la diferencia de la iniciación deportiva por parte de la educación física y por parte del entrenamiento deportivo? Lo que pasa es que cuando hablamos de entrenamiento deportivo vamos a entrenar habilidades y vamos a involucrar al niño o al joven dentro de un proceso de entrenamiento deportivo, pero cuando yo lo vinculo dentro de la actividad de educación física, lo estoy vinculando a una clase donde se va a preocupar más por la parte psicomotriz del niño o del joven. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener una buena iniciación deportiva? Conocimiento del deporte, mejoramiento y aprehensión de los estereotipos para realizar muy bien los fundamentos técnicos, incluyendo el reglamento y cómo se debe desarrollar dicha actividad deportiva en la iniciación. Quinta pregunta. En la iniciación deportiva, ¿qué es lo primero que debe observar un profesional del deporte? En la iniciación deportiva, lo primero que se debe observar es cómo el niño, empezando ese momento, ese primer momento que es de iniciar, valga la redundancia, empieza a hacer como clic dentro de esa disciplina. Sexta pregunta. ¿Considera usted que un niño o una niña debe ser descartado de una disciplina deportiva porque no cuenta con las condiciones o habilidades suficientes? Depende, porque si voy a hablar de entrenamiento deportivo, voy a buscar un alto rendimiento de logros, pero si voy a hablar de momentos de iniciación deportiva, simplemente lo importante es que el niño tenga vivencias motrices y desarrolle sus habilidades. Séptima pregunta. ¿Considera usted que los entrenadores están enfocados únicamente a lograr que sus pupilos sean campeones? Sí, porque cuando se da el rótulo de entrenador, se está buscando altos logros, se está buscando, alcanzar niveles máximos dentro de eso una competición. Los modelos de entrenadores buscan es extraer lo mejor del atleta, del jugador en su defecto, para lograr marcas y altos logros a nivel deportivo. Pasamos al siguiente tema.
Para usted, ¿qué es deporte escolar? Deporte escolar es todo el proceso por medio del cual enfrascamos al estudiante al desarrollo y conocimiento del deporte en su ámbito estudiantil, buscando niveles básicos para conocimientos y aprender jugando una disciplina deportiva. ¿A cuáles instituciones les compete el deporte escolar? Pues el primero que debe ser pionero en el desarrollo y conocimiento del deporte escolar es el Ministerio de Educación, porque son aquellos que deben dar los estándares educativos para propender para que por medio de la educación física se mejoren los estándares de motricidad en las disciplinas deportivas. Siguiente pregunta. ¿Qué semejanzas hay entre un profesor de educación física y un entrenador deportivo? Pues el profesor de educación física debe ser una persona muy hábil para trabajar la didáctica en una sesión de clase en el deporte escolar. El entrenador es quien recibe el producto formado o con habilidades para tener un producto finalizado, que es un atleta de alto rendimiento. Siguiente pregunta. ¿Usted considera que los niños o niñas deben especializarse en una sola disciplina deportiva o experimentar varias disciplinas? Si vamos a hablar de experimentar varias disciplinas deportivas, debemos hablar de irradiación deportiva. Y a través de la irradiación deportiva se permite que el niño o la niña conozca dónde tiene su enfoque o en qué deporte hace clic conforme al conocimiento de la disciplina y de sus habilidades motrices. Siguiente pregunta. ¿Qué influencia puede tener el deporte en los niños o niñas? Muchísimas. A través del deporte se trabajan los valores, que son factores muy importantes, como es el de la disciplina, la educación, el tener paciencia, el reconocer que hay una autoridad. Entonces es importante esa parte. ¿La carga horaria de la educación física es adecuada en Colombia? No. Tristemente, pues es una opinión muy personal. Entendiendo en nuestro sistema de niños con tantos problemas hoy de motricidad fina y gruesa debido a la tecnología y debido a que hay menos parques en los cuales los niños pueden trabajar sus habilidades motrices, pienso de que es un tiempo muy miserable, valga la expresión tan fuerte, el que tiene un niño para trabajar psicomotricidad en educación física. ¿Usted considera que un profesor de educación física puede dar una clase de un entrenador deportivo? Sí, sí la puede dar, porque simplemente es cambiar el rol, porque los parámetros que se piden en el colegio son simplemente de una clase magistral, y para llevarlos a una sesión de entrenamiento deportivo ya tiene todos los contenidos, simplemente es pasar del niño estudiantil o del niño escolar al atleta de rendimiento. ¿Usted considera que un entrenador deportivo puede dar una clase de educación física? Sí, también. Un entrenador deportivo debe estar calificado y cualificado para trabajar tanto la parte formativa como la parte escolar, como el alto rendimiento, que es por obvio de que es un entrenador de altos logros. ¿Qué acciones o estrategias utiliza para fomentar la iniciación deportiva? Busco a través de la metodología lúdica lograr que los niños interactúen con juegos predeportivos de otras disciplinas aplicados de la disciplina deportiva que yo esté en ese momento dictando. Listo, profe. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su colaboración y su disposición para responder las preguntas. Ok, con mucho gusto, Alexis. Hola, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Profe, primera pregunta. ¿Qué es la iniciación deportiva? La iniciación deportiva básicamente es
el espacio de la fase sensible del jugador, en donde tú tienes que desarrollar las bases técnicas. En el fútbol hablamos de lo básico, que es conducción, recepción, pase, algo de remate, ubicación, espacio, lo básico que debe cumplir uno en esa fase sensible. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia de la iniciación deportiva por parte de la educación física y por parte del entrenamiento deportivo? En el entrenamiento deportivo, lo que mencioné anteriormente, intenta desarrollar lo técnico específicamente del deporte. En educación física hablamos de cosas, de situaciones más generales, como coordinación general, como el fundamento para pasar a la especialización o fundamentación técnica. Profe, ¿tu postura en cuanto a la iniciación deportiva es recreativa, formativa o competitiva? Iniciación deportiva debe empezar de una manera recreativa, para que los chicos les llame la atención y vean como que por el juego puede desarrollar diferentes como capacidades. Después de lo recreativo ya viene, digamos, un poco más lo específico, pero si ellos lo asumen como juego, en esas etapas los van a adquirir mucho más fácil. ¿Y tu perfil vocacional o tu perfil formativo, tu perfil como formador está más arraigado, está más inclinado hacia cuál de esos tres directrices? La situación es que yo desde muy pequeño empecé a jugar fútbol, pero mi formación profesional es licenciatura en educación física, entonces yo tengo como la parte específica en fútbol y la parte de formación en educación física. Entonces ya en mi labor como profesional intento como combinar lo juego, lo didáctico, lo práctico, lo específico y lo técnico, pues en una sola. O sea, son actividades que yo intento desarrollar que tengan diferentes contenidos en una sola actividad. En un solo ejercicio puedes trabajar algo de juego, puedes trabajar algo de resistencia, puedes trabajar, si es con balón, algo de velocidad gestual, diferentes cosas. Yo intento combinar diferentes contenidos en una sola actividad. Profe, ¿cuáles son las características que debe tener una buena iniciación deportiva? Características pueden ser, hablando de iniciación deportiva, que los chicos se diviertan, que la clase sea para ellos jugada y que igual empiece a desarrollar capacidades técnicas fundamentales. Pero como te decía anteriormente, esa combinación de que por medio del juego ellos estén desarrollando contenidos específicos del deporte. Profe, en la iniciación deportiva, ¿qué es lo primero que debe observar un profesional del deporte? En la iniciación deportiva considero yo mirar como la condición de salud del jugador, si está como apto para practicar deporte, si está apto para practicar el deporte, a qué ritmo, a qué capacidad, uno. Y dos, mirar si al chico de verdad le gusta, si está interesado en el deporte, porque solo por el interés uno se puede como dar cuenta si está como atraído acerca de esa disciplina o no le gusta. Entonces básicamente eso era lo que yo observaría. ¿Considera usted que un niño o niña deba ser descartado de una disciplina deportiva porque no cuenta con las condiciones o habilidades suficientes? No, claro que no. Precisamente el trabajo y el papel de nosotros como profesional es desarrollar y empezar a como fundamentar esas condiciones, capacidades, y lo técnico pues es nuestro trabajo. Entonces de eso depende. ¿Considera usted que los entrenadores están enfocados únicamente a lograr que sus pupilos sean campeones? Depende del contexto, depende de la universidad, depende de muchas situaciones, porque bueno, hay como líneas deportivistas que sí, líneas y equipos, universidades, bueno, muchas como instituciones que relativamente lo preparan uno a buscar el título, pero en otra situación, bajo otro ritmo, sí busca como el desarrollo pues más físico, técnico, cognitivo, valorativo, bueno, diferentes. Listo, profe, muchísimas gracias.